Las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo serán las primeras en probar el voto electrónico en la recepción de opiniones del presupuesto participativo el próximo 15 de marzo de 2020. El Instituto Electoral de la Ciudad de México instalará en ambas alcaldías 247 casillas, en las cuales ya no se utilizará papel, urnas plásticas ni crayones para marcar las boletas. Se trata de la primera vez que se pone en marcha, luego de diversas pruebas. Recordemos que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha hecho investigación para generar el voto electrónico desde el año 2000, en un primer momento mediante las urnas electrónicas. Al dejar de imprimir boletas en papel, se tendrá un ahorro en la impresión que se aproxima al $1,000,000. En cuanto a la instalación de cada mesa receptora de opinión, el costo de cada casilla tradicional es de $3,002.42 y la urna electrónica supera apenas los $2,019, un ahorro de casi $1,000 por módulo. En cuanto a la operación de cada módulo con equipo digital, la fórmula de emitir opinión no cambia con respecto a la forma tradicional. El ciudadano se acerca con su credencial para votar, la credencial para el funcionario que está operando el sistema verifica que la persona es quien porta la credencial, verifica que coincide la persona con la credencial para votar y le habilita el funcionario la boleta virtual. De acuerdo con los consejeros electorales, el voto electrónico cuenta con las medidas de seguridad más vanguardistas para evitar la intromisión de hackers o intentos de fraude. Imágenes: Javier Martínez, información y voz: Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.